Estamos aquí en Jesús Villanueva y le tengo una pregunta. Recuérdense que la voz que ustedes escuchan es la voz de la audiencia. Cuando vea este video, pregunta lo que usted quiera, que yo le haré esa pregunta a Jesús Villanueva. Bueno, tenemos un tema y es que los tiempos han cambiado y hay una pregunta picante por ahí que se está haciendo. ¿Cómo son los seres humanos hoy? ¿Cómo somos las personas? ¿Es lo mismo que antes, de los 80, 90? Bueno, digamos que es parte de, o sea, tú sabes que hay un listado de cómo es el carácter de la persona de los últimos tiempos en el mejor libro de la vida, que es la Biblia. Y una de las características que da la Biblia acerca de cómo son los seres humanos hoy es que son amadores de sí mismos. ¿Cómo podemos entender en el día de hoy eso de que somos amadores de sí mismos? Bueno, se puede entender de diferentes maneras. Una de las maneras en que se puede entender el cómo somos los seres humanos hoy es pues altamente egoísta. Un amador de sí mismo dista mucho de lo que es el amor comunitario, que es el que sí el Señor manda. De hecho, los dos mandamientos principales son: ama a Dios con todo lo que tú eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es diferente a ser amador de sí mismo. El amador de sí mismo solo piensa en sí. No le interesa nada más que él y solamente él. Es el tipo de persona que sale, incluso sale fuera de la tierra para ver cómo se ve la tierra sin él. El amador de sí mismo solo piensa en sí. Bueno, hay un término que se utiliza mucho para el amador de sí mismo, que es el narcisista. Ese es el tipo de gente que hay que hacérselo todo. Y incluso disfruta que otras personas sufran para dárselo todo a él. Ese tipo de gente es una de las personas del día de hoy. Bueno, otra manera de identificar a ese tipo de gente es a través de una palabra que se usa mucho hoy, y es el amor propio. O sea, uno escucha, no, tú debes tener amor propio, y entonces tú hasta te sientes bien cuando lo escuchas porque tú crees que te están dando un consejo muy agradable. Sin embargo, el amor propio está podrido. Sí, está podrido. Y te digo por qué el amor propio es algo podrido. Porque el amor propio es el viejo hombre. Ese hombre que Jesucristo dice que nosotros debemos renunciar a él. Ese viejo hombre del cual el apóstol Pablo se refiere diciendo: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. El amor propio está contenido en el hombre de pecado. Y el amor propio, que es igual a amarse, a ser amador de sí mismo en el concepto que aparece en Timoteo, repito, que es totalmente diferente a amar al prójimo como a sí mismo, que es un amor comunitario. O sea, sí, yo me voy a atender, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para yo crecer, pero a su vez también voy a hacer crecer a los demás. No solo voy a pensar en mí como el amador de sí mismo. Ahí tiene más o menos una ideita de una de las características de cómo somos los seres humanos hoy. Por eso tuve tanto egoísmo en la gente. Ok, pero entonces hay una pregunta aquí que tenemos. ¿Eso quiere decir que la gente antes era menos egoísta? O sea, en la línea temporal, a medida que van pasando los años, Jesús, ¿qué usted opina? ¿Antes la gente era distinta ahora o ha habido cambios en la generación? ¿Ahora hay más egoísmo que antes? Bueno, los cambios se van viendo en el tiempo. O sea, fíjate que en una época tú podías hablar de esa centralidad que había entre las familias, entre la familia nuclear, padres, hijos hacia los padres. Sin embargo, en esta época, una de las enseñanzas de este mundo ideológico de hoy, precisamente, es apartar cada vez más a los hijos de los padres. Y para poder apartarlo de los padres, entonces los incitan
a concentrarse en eso que se le ha dado con llamar amor propio, que no es más que lo mismo que 2 Timoteo 3:1 le llama amadores de sí mismo. Y eso va increciendo, eso va de manera progresiva. O sea, en la medida en que el tiempo, el mundo avanza en la lejanía hacia Dios, más se profundiza en el ser humano el solo pensar en sí mismo, sin tomar en cuenta qué tanto puede mi progreso, mi desarrollo, mi transformación afectar de manera positiva al otro. Wow, muy fuerte. Sí. Entonces podemos decir que mientras más pasa el tiempo, más lejos pueden estar las generaciones de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque se vuelve más natural el egoísmo. Sí, más lejos están las generaciones de Dios, pero también más lejos de lo comunitario. Voy a repetir esto. Cuando hablo de lo comunitario, estoy hablando primero en la familia nuclear. O sea, más me distancio de mis padres, de mis hermanos. Más me distancio de mis amigos y relacionados. Más me distancio de los vecinos. Por eso tú ves en la medida en que crece el barrio, crecen los residenciales, crece la población mundial, más lejos está la gente de la gente. Porque, wow. Porque en la medida en que se crece de manera ensimismada. Sí. O sea, a mí hay que hacérmelo todo, a mí hay que dármelo todo, pero yo no hago nada por nada ni por nadie. Ese es el amador de sí mismo, al que le alimentan eso con algo que le llaman amor propio, que repito, contrasta, dista a lo que Dios le llama amar al prójimo como a sí mismo. O sea, en otras palabras, en la medida en que yo pienso en mí, también debo pensar hacia los demás. Y a eso vamos a llamarle amor comunitario, amor colectivo. A eso no le vamos a llamar amador de sí mismo, ni tampoco le vamos a llamar amor propio. ¿Capi?